el síndrome de Diótrefes. Diótrefes es un personaje que está en la Biblia, no lo inventamos, no es un libro apócrifo, no se preocupen, todavía no vamos a hablar del libro apócrifo, que en algún momento lo vamos a hacer, pero es muy particular el personaje, porque podría pasar desapercibido tranquilamente, pero es importante, porque es algo que nos compete en estos tiempos también, además de los tiempos bíblicos. A ver, Mari, ¿quién puede contar un poco acerca de Diótrefes? ¿Qué nos pueden decir? Está la epístola que escribió Juan en la tercera carta, Genial. que la escribe a un discípulo y justamente quiere advertir un poco primero de que recibamos bien a los peregrinos, a las personas que viajan a compartir de lo que están viviendo en su iglesia, ayudar a otras congregaciones. Ajá. Y bueno, de ahí lo menciona a Diótrefes. Y lo que él hacía era tener un gobierno sobre la iglesia. Quería tener el primer lugar, quería ser, anulando a los demás, por supuesto, el que mandara, el que dirigiese, a tal punto que no dejaba entrar a algunos hermanos de la iglesia, y cuando me refiero que no los dejaba entrar, no estamos hablando de un templo donde tenían que pasar, sino a una reunión familiar, a las casas, donde era el lugar que se juntaban, no los dejaba entrar, y también una de las características que tenía era desacreditar a los apóstoles, a los que habían vivido con Jesús y por vivir y tocarlo y escucharlo y verlo, de alguna manera enseñaban, ponían las bases. Bien. Ese era el síntoma principal, que él quería ser el primero, el más excelente, el que gobernara. Quería ser el de los que resaltaban en una congregación, en un grupo que se hacía llamar iglesia, y resulta que el muchacho empezó como a decir, bueno, acá mando yo, acá si quieren hacer algo, me tienen que venir a consultar a mí, si quieren recibir a alguien, me tienen que venir a consultar a mí, si quieren hacer esto o aquello o esto otro, tienen que venir a preguntarme a mí. Digo, ¿les suena conocido esto a la gente del chat? ¿Lo vieron en algún lugar? ¿Se enteraron de que pasan esas cosas? Porque les puedo decir que nosotros sí lo hemos vivido y nos ha tocado de cerca, y por eso es que dijimos, che, esto sigue pasando hasta nuestros días, ¿no? De hecho, en el último tiempo nos empezamos a encontrar con mucha gente que nos hablaba de que, por ejemplo, la otra vez en el vivo con Fede Schwaderer, él nos contaba de que hasta en un momento tuvieron que ver si lo dejaban casarse con su mujer actual o no, ¿no? O sea, hasta esos puntos se llegaba el asunto, ¿o no, Marie? Así es, Diótrefes decía a sí mismo que él era un dirigente, alguien, como decía Deichu también, alguien que quería gobernar hacia los demás, pero con ese afán, porque le encantaba ser figuretti, amaba estar ahí en primera plana, con tal de exaltarse a sí mismo, manipulaba a las personas, a la iglesia misma. Ajá. Así que Claro. hacía una muy mala jugada, jugaba con mucho fuego. Recordemos una cosa importante, porque si nosotros hablamos de Diótrefes, que era un nombre personal, probablemente se nos viene a la cabeza algún referente de una iglesia tradicional, pero guarda, porque este Diótrefes estaba en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, que eran iglesias en casas, Ajá. que eran reuniones familiares, no eran las iglesias como las contemplamos ahora. O sea que este personaje se reunía en las casas de manera sencilla, quizás alrededor de una mesa, pero ya empezaba a estar el germen, Claro. ese de empoderar a un hombre o a una mujer, porque como pasaba en Efeso con las mujeres, se empoderaban por encima de los demás. Y esto tiene un peligro muy grande, más allá de que hay una persona que está tomando el lugar que solo le corresponde a Cristo, ¿sí? Ajá. El problema es que apunta contra la esencia misma de la iglesia. ¿Cuál es la esencia misma de la iglesia? Cristo en y a través de todos, ¿sí? Claro. El unos a otros que tantas veces se repiten a través de las cartas apostólicas, se anula, porque pasa a ser un hombre al cual se le da un poder excesivo, Ajá. y ese hombre al primero que anula es al Espíritu Santo, porque corre la dirección del Espíritu Santo a través de todos para centralizarla solamente en él. Lo que sucede es que cuando de repente en lo que se llama iglesia empiezan a aparecer figuras que se quieren posicionar por sobre otras, automáticamente Cristo no puede ser el centro en ese lugar. ¿Por qué?
porque claramente hay otra jefatura que no la de Cristo. Ahora, sin embargo, esto está bastante normalizado en muchas congregaciones. Cuando estas cosas empiezan a suceder, literalmente nos empezamos a encontrar contra algo que compite automáticamente con la jefatura y con la expresión de Cristo, ¿no? Porque de repente se empieza a expresar a una persona que resalta del montón y que empieza a tener cierto poder dentro de un lugar que no estaba hecho para que haya poder repartido, ¿no, María? Tal cual, este síndrome justamente lo que hace es atentar contra la vida de la iglesia, porque justamente en la iglesia la preeminencia la tiene Jesús. Y nosotros simplemente somos parte de ese cuerpo, vivimos esa vida y podemos participar de ella, pero la cabeza, la preeminencia la tiene Jesús. Claro. Y lo que Él quiere hacer cuando quiere ocupar ese primer lugar es atentar contra la vida de la iglesia. Ahí hay algo que se obstaculiza. Claro. Y que ya no fluye naturalmente. Claro, porque de repente se empieza a formar algo que atenta directamente contra una fluidez que debe ser algo más natural, más orgánico, ¿no? Esto tiene que ver con una tendencia natural del ser humano a querer gobernar por sobre los demás. Claro. Nos puede pasar a cualquiera y puede pasar en cualquier dominación y en cualquier clase de templo o de estructura. Y es muy interesante notar que la culpa no solamente la tenía Diótrefes, que quería gobernar, sino los que se dejaban gobernar y los que querían ser gobernados. Porque de repente nosotros entendemos que tenemos una participación activa en la iglesia. Entre todos manifestamos a Cristo. Ahora, también hay que servir a la iglesia y hacer la voluntad de Cristo en poner al prójimo por encima de mi propia persona, fijarme en los intereses del otro por encima de los míos, es incómodo para la carne, para la tendencia egoísta que naturalmente tenemos. Y a veces es más cómodo decir, no, que gobierne otro, que lo haga otro. Está bien, yo escucho, me siento que lo haga otro. O sea que Diótrefes era culpable, sí, porque estaba tomando un lugar que Dios nunca pensó darle. Pero también eran responsables lo que dejaban, aquellos que dejaban, por comodidad, por ignorancia, muchas veces no solamente por esta comodidad de decir que sirva a otro, yo me conformo con ver cómo sirve el otro, sino también por la ignorancia de dejar de prestar atención a lo que Jesús enseñó, claro, a esa antorcha encendida que nos ilumina el camino. Entonces hay muchos motivos, pero creo que hay dos partes, ¿no? El que quiere gobernar y el que se deja gobernar. Este tipo de liderazgo que se posiciona sobre una jerarquía que es meramente humana, ¿no? Que nace de corazón de hombres, es cierto que no, o sea, sí, es verdad que se ve un poco más evidente en iglesias que están institucionalizadas o que tienen ciertas jerarquías que están bien marcadas, ¿no? Pero también en el último tiempo, a nosotros les cuento que nos pasó de conocer personas que han venido de congregaciones o de grupos que viven en la iglesia y que no necesariamente pertenecen a una institución, y que esto también se replica, porque quizás más difumado, quizás no se nota tanto, pero es cierto que de repente empieza a haber personas que empiezan a pisarle la cabeza a otro, y sobre todo, que acá viene la parte que puede ser hasta peligrosa del asunto, sobre todo empieza a pasar esto de que empiezan a tener cierto poder sobre decisiones del resto de las demás personas, y ya de repente se empieza a convertir lo que es una relación orgánica y sana, que de un ida y vuelta, es de unos a otros la vida de iglesia. Siempre de unos a otros. Dave y Jonah y Mari y Dave, y así es de unos a otros. Ahora, cuando de repente uno empieza a posicionarse por sobre los otros, de repente se empieza a dar una relación una jerarquía que no necesariamente era la idea que planteaba Cristo cuando empieza a revelar un poco de la iglesia. No. Tenemos que entender que el nuevo pacto y lo que Jesús quiere para hoy en día no es lo mismo que el viejo pacto y cómo funcionaban las cosas antes. Claro. Porque si hacemos una breve línea histórica, vemos a un Moisés tenía una autoridad por Dios para ese tiempo que los demás no tenían. Ahora, aún Moisés deseaba en su corazón que eso mismo que él tenía, lo tuvieran todos. Claro. Cuando dijo, ojalá no solo yo profetizara y ojalá no solo yo tuviera el Espíritu, sino todo el pueblo. Indudablemente eso se cumplió. Ahora, pero desde Moisés, Josué, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera, vemos que había
un hombre o unos pocos hombres por sobre el pueblo, con una autoridad especial dada por Dios, y que eso cambió radicalmente Ajá. cuando Jesús vino. Porque, a ver, el que discute que está bien que haya uno que gobierne sobre los demás, generalmente se va hasta Moisés, se va hasta David y dice, no, pero mirá Moisés, cómo gobernaba y cómo era él el que hablaba con Dios y tomaba la decisión y no lo hacía todo el pueblo. Y hasta ese punto tienen la verdad. Lo que no se dan cuenta es que cuando Jesús vino, dijo, muchachos, desde ahora, que eso está en Mateo, desde ahora no tienen más caudillo si no hay Cristo. Bien. Y a nadie llamen padre, porque padre hay uno solo y está arriba. Y entre ustedes son todos hermanos. Empieza a tomar sentido porque para hablar de ciertos ministerios y de ciertas funciones dentro de la iglesia, se tiene que recurrir a palabras que están más relacionadas con el Antiguo Testamento y que está relacionado con un modelo de liderazgo que está basado en un reino literal, o sea, en un reino que existió, en un país, en la legislación de un país, y no necesariamente en esta dinámica de unos a otros de la vida de iglesia. Entonces, de repente, palabras como el ungido o aquel que fue ungido, que eran los reyes los que eran ungidos, por ejemplo, de repente se aplican en la iglesia porque, claro, ahí empiezan a darle sentido, ¿no? Bueno, vamos a ungir al reverendo fulano porque él va a ser el nuevo, como si fuera una especie de rey, termina siendo. Me parece interesante esto de que en algunas religiones o en algunas cuestiones está asumida la jerarquía de la iglesia y en algunas que otras no. En algunos no está asumido, pero que se da igual. Incluso en las iglesias, fuera de las instituciones, como las iglesias orgánicas, iglesias en casas, como quieran llamarse, también se puede presentar este patrón, aunque no esté asumido. Pero también hay otras actitudes que nos tienen que llamar la atención, como por ejemplo esto que difamaba a otros, Claro. que hablaba con palabras maliciosas, que los denigraba, que no los quería recibir, Claro, porque que expulsaba. es interesante porque de repente una cosa empieza a llevar a la otra, porque ¿cómo te sostenés por encima de otras personas? Ese es el asunto, ¿no? ¿Cómo hago yo para de repente en un grupo donde se supone que no existe una jerarquía, donde no existe no existe esa escala, ese organigrama que, por ejemplo, una empresa sí tiene, ¿cómo empiezo a posicionarme por sobre encima de otros? Bueno, creo que ahí es donde empiezan a aparecer estos factores como descalifico a aquel, manipulo a aquel, de repente le prohíbo, entre comillas, puedo decir, ¿cómo puede ser que prohibía? Sí, de repente le prohíbo o tengo el poder de te echo o te dejo entrar. Vemos a Diótrefes que se levanta, que fue el primero, o por lo menos que hay testimonio de que se levantó queriendo gobernar, queriéndose llamar caudillo, líder, y los apóstoles sabían esto. Pablo, cuando se despide de los ancianos de Éfeso, él les dice, después de mi partida se levantarán lobos feroces que querrán devorar al rebaño. ¿Cómo se devora el rebaño? ¿Matando a las ovejas? No, anulándolas, simplemente. Las ovejas son necesarias, porque sin ovejas no hay Diótrefe, no hay líder. Lo que hacen es las anulan para él gobernarlas. Para que existan diótrefes, para que existan figuras dentro de la iglesia que se posicionan por sobre otras, también, claro, se alimentan de aquellas ovejas que también de alguna manera les termina conveniendo un poco esto de que haya una figura más arriba, ¿o no, María? No es todo para Diótrefes, sino también para aquellos que realmente no asumen el compromiso y la responsabilidad, que no tienen en cuenta la esencia de la vida de la iglesia, que es manifestar el Espíritu Santo, manifestar a Cristo los unos a los otros. Claro. Entonces Claro. descansan tal vez en algunos pocos. Fíjense qué poderoso que puede ser esta cuestión diotrefesca, no sé cómo lo podemos decir, que trascendió generaciones y generaciones. De hecho, llega a un punto, como decía Ale Rebollo recién, donde ciertas ramas del cristianismo o de la iglesia empieza hasta a oficializar la necesidad de que haya jerarquías. Era algo antinatural y no era algo común que alguien gobernara o se pusiera por encima de los demás. Por eso Juan hace la advertencia. Pedro también, en Primera de Pedro, creo capítulo 4, dice que no haya nadie que se enseñoree. La grey de Dios que está entre vosotros, no bajo vosotros. Ajá. O que ustedes están sobre ella. La grey que está entre vosotros, es decir, ustedes están en el medio, se mueven como igual.
no están bajo ustedes esta grey, está sobre ustedes. Dice, no se enseñoreen por la fuerza. Es decir, tiene que ser algo natural, no algo a lo que ustedes tengan que hacer fuerza para que los demás lo obedezcan, sino que se tiene que dar naturalmente. Claro. Las relaciones esas donde alguien no es que se pone abajo tuyo, simplemente por el amor que te tiene y que le tenés, quizás te tiene como un referente Claro. para guiarlo a Cristo. No más que eso, pero importante, entre vosotros. La idea de jerarquías o de personajes unos por sobre otros dentro de la iglesia, no solamente que no fue la idea inicial de la iglesia, sino que encima en la Biblia claramente Dios se opone rotundamente ante esta idea. Rotundamente. La verdad nos hace libre, Claro. pero libre para disfrutar la vida de iglesia, porque hoy amo el liderazgo de Cristo en la iglesia y lo vivo y lo veo y veo cómo Él nos lleva a todos a tener un mismo sentir, a llegar a consenso. Claro que las cosas no son más fáciles, o sea, sería más fácil que haya alguien que nos baje en línea y listo. Claro. Pero realmente buscar el corazón de Jesús es maravilloso y eso es lo que necesita el ser humano. Cuando ya te pesa tener una relación con Dios, tener a alguien que la tenga por vos es totalmente cómodo, ¿no? Pero claro, esto conlleva después a grandes desastres y a una anulación de la vida espiritual que tiene que tener una persona a niveles donde la persona se convierte en un espectador de repente dentro de una iglesia. Que creo que esa es la gran caída o la gran tristeza que produce una iglesia que tiene espectadores. Gente que simplemente se pone a ver cómo viven la vida espiritual a unos pocos, que son los que después terminan diciendo que sí, que no, hasta dónde, hasta cuándo. Tremendo esto que estamos diciendo, porque, o sea, pensar que esto haya sobrevivido tanto tiempo y que de repente no solamente que sobrevivió, sino que se convirtió en el estándar. O sea, hoy en día quizás es un estándar esto, de que la iglesia tiene que ser así, es una especie de organigrama. Se estandarizó la idea de la iglesia como pirámide, como que hay algunos arriba y el resto todos abajo siguiendo a los que están arriba. Y esto atenta totalmente contra la voluntad de Dios en su iglesia. Y esto anula la capacidad espiritual de algunos otros. Bien, yo creo que en una congregación puede manifestarse los que son maduros e inmaduros, pero cuando esa división permanece como muy rígida, por un lado están los inmaduros y por otro lado están los maduros y son los únicos que crecen y los únicos que comparten y los únicos que expresan el espíritu y son los espirituales, y los otros no, todavía están aprendiendo y ahí hay un estancamiento, hay algo que revisar. Hay algo que nos tiene que hacer ruido, porque realmente eso no es dinámico. Ajá. Ahí no se mueve el Espíritu Santo en medio de todos. Todos somos valiosos, todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Entonces es algo que nos tiene que hacer ruido, por lo menos. Pero también está esa parte de diótrefes inconscientes que no saben que están adquiriendo esto. ¿Quiénes son? Por ejemplo, alguien que con buenas intenciones quiere que la iglesia funcione. Y dice, veo muchos hermanos que no están funcionando, que no están haciendo lo que tienen que hacer, esto se cae, alguien tiene que hacer algo. Entonces, con buenas intenciones, asume el papel de los inactivos. Y esto termina muchas veces en una persona sobrecargándose, agotándose por hacer lo que los demás no hacen y teniendo la primacía. Quizás sin la intención de querer ser el primero, sino con la intención de ayudar a que no se desmorone la iglesia. El diotrefismo no necesariamente es liderazgo, es un liderazgo mal aplicado, porque el liderazgo es como lo que habíamos leído antes en Primera Pedro, ¿era? Sí, Primera Pedro capítulo 5. Sí. Pedro 5. Los líderes estaban no por sobre el resto de la iglesia o de la congregación, estaban entre ellos. Existen líderes, es cierto, hay incluso hasta por una cuestión de personalidad, hay personas que pueden destacar, no necesariamente es algo espiritual, ¿verdad? Y que de repente se empieza a justificar con tintes espirituales para lograr objetivos que poco tienen que ver con la vida de iglesia, con la vida de Dios. Por ejemplo, esto de enseñorearse de la grey, como se menciona también en Primera Pedro, creo que era, bueno, esto sucede cuando de repente yo uso mis capacidades de liderazgo para de repente decirle, bueno, mira, vos te podés casar con este, pero vos no, otro no. Vos podés trabajar de esto y vos no. Y esto sigue pasando. Esto no es que pasaba en la época bíblica y ahora no, porque ahora estamos todos avivados, porque todos tenemos a Internet y tenemos a Google y estas cosas ya no nos suceden. Estas cosas suceden. Hebreos, cuando habla de los que conducen la iglesia,
entre paréntesis, Hebreo 13, los que conduce puede ser cualquier hermano, ¿no? Claro. O los que nos condujeron a nosotros. Acuérdense de los que os guiaron, de los que conducieron, que les hablaron la palabra de Dios. Puede ser cualquier hermano que nos llevó a Cristo y que nos condujo hacia Cristo, para que después Cristo nos conduzca a nosotros, ¿no? Claro. No es que tiene que ser uno o dos o tres que están oficialmente levantados, sino todo aquel que con su vida nos lleva a Cristo. Hay un comentario interesante de Franco que dice, Jesús mismo lo dijo clarísimo, quien quiera ser el primero, o sea, un líder, que sea el último. El que entienda el liderazgo entiende que debe ser primero en levantarse a servir al hermano. Y esto me parece genial. Cuando habla de primero, no habla del primero como Diótrefes, que quería tener la primacía, no habla de primero / primacía. Claro. Estaba diciendo, el que quiere ser el primero, esa palabra en griego habla de madurez, Ahí va. no habla de importancia ¿Y cómo se o de traduce la liderazgo del madurez gobierno. en la práctica? Es decir, el que quiere, pero tiene todo el sentido, porque Jesús decía, el que quiere ser el más maduro, bueno, es el que más sirve. El más maduro es el que más sirve porque es Ahí el que está. entendió que esa es su función. Ahí está, totalmente. O sea, realmente, ahora, lo que pasa es que después también hay que definir servicio, porque de repente el servicio es estar arriba de un púlpito con un micrófono. Claro. No necesariamente, no digo que no sea en ningún aspecto, pero sí digo que el servicio tiene que ver con otra cosa. Incluso Jesús lo graficó lavándole los pies a cada uno de los discípulos la noche anterior antes de morirse y antes de que esos mismos discípulos lo abandonen. Les lavó los pies. O sea, y por eso se convirtió en el primero. Es mi superhéroe, perdón.